Kendisi Gümüşhane'ye yanıma gelmiş. Başına gelen o korkunç şey hakkındaydı muhakkak. Benim seninle mutlaka konuşmam lazım. Ben senden bir şey rica edeceğim. Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado de nuevos videos. Sevilay soñará con establecer un vínculo familiar con su hermano cuando lo encuentre, como si quisiera llenar el enorme vacío que lleva dentro durante años y completar la pieza que le falta. El desconocimiento de Sevilay de que Andak Bey es su hermano creará una amargura indescriptible en su corazón. Sin embargo, Sevilay intentará esperar el momento adecuado para revelar su identidad. Sin embargo, Andak Bey, sin darse cuenta de sus sentimientos y buenas intenciones, adopta una actitud amenazante hacia ella, lo que agotará la paciencia de Sevilay. Como si quisiera gritar la verdad, dijo, «Eres mi hermano». Pero esta confesión inflamará aún más la atmósfera. En ese mismo momento, Nu, que escucha la intensidad de la discusión, correrá a la habitación y cuando vea que Sevilay está acorralado, se enfrascará en una gran pelea con Andak Bey. Justo cuando Andak Bey está a punto de estrangular a Noah, Sevilay, asustada, agarra lo primero que busca, un jarrón, y golpea a Andak en la cabeza. Este movimiento salvará a Noah, pero la ira de Andak Bey se dirigirá hacia Sevilay. Cuando Sevilay retrocede presa del pánico y lo hace tropezar por reflejo, Andak pierde el equilibrio, se golpea contra la ventana y cae desde una altura. El acontecimiento será tan impactante que Sevilay y Nu se quedarán allí un momento, sin saber qué hacer. Tras un breve shock, decidirán alejarse rápidamente del lugar. Sevilay se culpará a sí misma por lo sucedido, pero no arriesgará todo para protegerla y dirá que está decidido a asumir la culpa. Aunque Sevilay no está de acuerdo con esto, la determinación de Nu los arrastrará a ambos a una huida temporal. El primer lugar al que irán será Capadocia. Pero los controles policiales que pueden encontrar en la carretera complicarán aún más las cosas. En cuanto a Lil, cuando no puede establecer el orden que soñaba y sus planes fracasan, inmediatamente desarrollará una nueva estrategia. Intentará extorsionar a Cian, pero primero hará algunas confesiones para poner a Hikmet de su lado. Mostrando por primera vez su verdadero rostro, dirá que en realidad no tiene ni un centavo y que no tiene conexiones en el extranjero. Aunque Hikmet está decepcionado por lo que ha escuchado, no podrá dejar a Lil debido a sus sentimientos obsesivos hacia él. A Lil, por otro lado, se presentará como la víctima al dramatizar que se declaró en quiebra y que le quitaron todo en el pasado. Hikmet comenzará a involucrarse en estos planes, aunque no quiera, porque tendrá miedo de estar solo y sentirse impotente. Aunque Cian y Melek quieren experimentar la felicidad de reencontrarse con su bebé, los acontecimientos que suceden a su alrededor comenzarán lentamente a desgastar su relación. Cian intentará crear momentos en los que puedan estar solos juntos para aliviar un poco el espíritu de Melek. Melek, por su parte, quedará devastado por dentro con la ansiedad de no poder recibir ninguna noticia de Nu y Sevilay. Sin embargo, cuando llega la noticia de que Sevilay y Nu han regresado juntos, Melek respirará aliviada. Mientras tanto, Tasin Bey se enterará de dónde está Sumru An y decidirá confrontarla. Cuando la señora Sumru ve al hombre que no ha visto durante años, intentará alejarlo con gran ira. Tasin Bey dirá que es consciente de todos los errores que cometió, que sabe cuánto la lastimó y que hará todo lo posible para pedir perdón. Sin embargo, el corazón de la señora Sumru no se ablandará todavía y expresará que necesita un poco más de tiempo. Tasin Bey se marchará de allí, manifestando lo mucho que la ama y que está dispuesto a esperar a ser perdonado. Noah, por otro lado, atraerá cada vez más atención debido a los mareos y ataques de convulsiones que ha estado experimentando últimamente. Sevilay está muy preocupado por su condición y tratará de persuadirlo para que vaya al médico. Aunque Nu dice que no es nada importante, Sevilay le explicará esta situación a Melek. Melek decidirá seguir en secreto a Noé y descubrir a qué hospital fue y a qué médico acudió. Finalmente, hablará con el médico y conocerá la verdad, se revelará que Noah tiene un tumor o masa grave en el cerebro y que si no se interviene sin demora, el riesgo para su vida aumentará. Al escuchar este desarrollo, Melek se comunicará inmediatamente con la señora Sumru. Cuando Sumru se entera de que su hijo está luchando contra una grave enfermedad, no le importarán sus resentimientos del pasado ni las dificultades que ha experimentado. Se recuperará inmediatamente y regresará a Capadocia. Junto a ella,
También aparecerá su vieja amiga, testigo del dolor que vivió hace años, quien les contará a Cian, Melek, Arika y Esat los detalles que prueban la inocencia de Sumruan. Estas declaraciones abrirán los ojos de sus hijos y se revelará que todo lo que Alil les ha estado diciendo durante años es una mentira. Su conciencia dolerá ante la gran injusticia cometida contra la señora Sumru. Mientras tanto, Esat será liberado después de que Cian retire su denuncia. Cian tendrá una conversación seria con él y le dirá que necesita vivir una vida decente de ahora en adelante y que no debe hacer nada que pueda dañar a su familia. Esat también comenzará a cuestionarse a sí mismo por primera vez y se esforzará por convertirse en una mejor persona. Tasin Bey no podrá controlar su ira cuando se entere del mal cometido contra Sumruan. Decide exigir responsabilidades a los responsables de los hechos e intentará conocer la verdad amenazando a una persona con una pistola. Alil, para sacar provecho de este caos, le hará una oferta a Cian: si me das el dinero que quiero, desapareceré. Estas palabras volverán loco a Cian. Melek intentará calmarlo, pero Cian ya no podrá tolerar la presencia de Alil. Ella considerará darle dinero y deshacerse de él si es necesario para sacarlo de sus vidas para siempre. Con todos estos avances, cada uno llegará a su propia encrucijada. El vínculo entre Sebilay y Nu se profundizará, se revelará la rectitud de Sumruan, Melek y Cian lucharán por convertirse en una familia. Cada personaje se encaminará hacia la mayor prueba de su vida. Las verdades saldrán a la superficie, comenzarán los enfrentamientos, algunos intentarán redimirse, otros intentarán perdonar. Por ahora, hemos llegado al final de nuestro análisis. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.